Buenos días. Siendo el miércoles 17 de noviembre del 2021, damos inicio nuevamente a una sesión más del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tenemos el gusto de invitar a usar la palabra a dos médicos genetistas de nuestra institución, la doctora Maula Robledo Cayetano y el doctor Luis Macías Kaufer, quienes nos van a hablar sobre aspectos clínicos de importancia en el cáncer hereditario. Doctores, los escuchamos. Entonces, vamos a hablar del cáncer, que es la primera causa de mortalidad en países en vías de desarrollo, en países en desarrollo, y la segunda en países en vías de desarrollo. En México es la tercera causa de muerte y desafortunadamente, como justo acaba de mencionar el doctor Trigueros, hasta el 60% de los casos van a ser diagnosticados en etapas avanzadas. En México, los cánceres más comunes en varones, los que vamos a encontrar van a ser de próstata, colorectal, testicular, pulmonar y gástrico. Mientras que en las mujeres vamos a encontrar el de mama, tiroides, el cervicouterino, el de cuerpo uterino y el colorectal. Como también lo acaban de mencionar, estos números van en aumento. Y la OMS calcula que aproximadamente para el 2030 la mortalidad pase a 11.5 millones de defunciones por año. Entonces esto es muchísimo, ¿no? Y cada año va en aumento. Respecto a lo que es el cáncer hereditario, corresponde a aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer. El más frecuente va a ser del tipo multifactorial o esporádico y es el que pues la mayoría de las veces vamos a ver. Este pequeño porcentaje implica que familiares, sobre todo los de primer grado de estos pacientes diagnosticados con cáncer hereditario, van a tener un alto riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Y en este tipo de pacientes se pueden aplicar medidas de reducción de riesgo y de diagnóstico oportuno. Además de que con las nuevas técnicas de biología molecular, aparte de que nos sirven para esto, también nos sirven para, en algunas, el pronóstico y el tratamiento que se puede aplicar. ¿Cuáles son los mecanismos de producción del cáncer? Existen muchísimas teorías, pero dentro de las más aceptadas se encuentra la del fenotipo mutador de Loeb. En esta se plantea que aproximadamente mutaciones en 3 a 5 genes va a ser lo que va a permitir una acumulación acelerada de otras mutaciones. Entonces existen unas mutaciones iniciales y estas van a acelerar otro tipo de mutaciones. Este tipo de mutaciones se van a llevar a cabo en genes que se encuentran involucrados en la replicación, en la recombinación, en la reparación del DNA, en la segregación cromosómica y en la mitosis. El tener este tipo de genes mutados, este tipo de genes son los que salvaguardan la información y regulan nuestro DNA. Entonces, al estar alterados, van a propiciar otro tipo de mutaciones. Una vez que una vez que tenemos estas mutaciones y se desarrolla un cáncer, vamos a tener algunas alteraciones a nivel génico, como por ejemplo un desbalance en la expresión de las proteínas que controlan el ciclo celular. Entonces, nuestro ciclo celular en general está regulado de manera positiva y de manera negativa. Cuando está regulado de manera positiva, hace que este ciclo celular prolifere. Cuando está regulado de manera negativa, hace que este ciclo celular se detenga. Entonces, hay un desbalance en esta expresión de tal manera que el ciclo celular empieza a estar desorganizado y nuestra célula empieza a entrar a muchísimos ciclos celulares, ¿no? Entonces, hay un crecimiento exponencial. También va a haber una neoformación vascular. Generalmente los tumores tienen una vascularidad incrementada
y hay una pérdida del reconocimiento del sistema inmune. Entonces, el tumor puede crecer de manera desacelerada, puede hacer metástasis y el sistema inmune puede que nunca lo reconozca, ¿no? Y todo esto es a través de esas mutaciones y esas alteraciones, ¿no? Que causan este tipo de alteraciones. Entonces, bueno, estas alteraciones en cualquiera de estas vías, ya sea en la neoformación, en la pérdida del reconocimiento, en la expresión de las proteínas, en alteraciones de la impronta, todo esto en conjunto o de manera independiente, les decía que va a dar pérdida de la regulación del ciclo celular a la angiogénesis, va a haber una proliferación y un favorecimiento de la invasión y metástasis. Una vez que se empieza a desarrollar un tumor, la célula va a obtener ciertas características que la hacen distintiva y que permiten que esta célula se mantenga o bueno, que tenga una supervivencia. Estas características, bueno, hasta el momento son 10 las que se conocen y las que se han descrito, y son que esta célula va a tener la capacidad de evadir las señales supresoras de crecimiento. Entonces, nada va a evitar que siga desarrollándose esta célula, ¿no? Y que siga entrando a ciclos celulares. Tiene la capacidad de evadir la destrucción del sistema inmune. Les había mencionado que tienen la capacidad de evitar ser reconocidos. Estas células también tienden a la inmortalidad, siguen entrando a ciclo celular de manera indefinida. El tumor por sí mismo va a causar un proceso de inflamación. También van a causar invasión y metástasis. Tienen incrementada la angiogénesis y en general todas estas mutaciones van a causar inestabilidad del genoma y en consecuencia más mutaciones. Va a haber una resistencia a la muerte celular pues todas estas características van de la mano, una desregulación de la energía celular y un mantenimiento de señales proliferativas. Todo eso es lo que le da esta capacidad de evasión, esta capacidad de inmortalidad y esta capacidad de metástasis. Los genes implicados en el cáncer básicamente son de dos tipos. Vamos a tener a los oncogenes y a los genes supresores de tumor. Los oncogenes van a ser reguladores positivos del ciclo celular y van a tener una función dominante. Cuando mutan en cáncer, van a ganar función. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes recuerdan, cada uno de nuestros genes vienen en parejas, ¿no? Y cada una de estas parejas se llama alelos. Entonces, si uno de estos alelos está mutado, es suficiente para que este oncogen gane función y pierda su capacidad de regular el ciclo celular y se pueda desarrollar un tumor. En el caso de los genes supresores de tumor, estos van a ser reguladores negativos del ciclo celular, van a tener una función recesiva y estos cuando mutan en cáncer es por pérdida de función de los dos alelos, que se conoce como pérdida de heterocigosidad o también conocida como la hipótesis de Knoxon. Aquí se refiere a que, hablando también de alelos, que van a ser las variantes de un gen, entonces vamos a tener una pareja, ¿no? Uno que nos heredó mamá y otro que nos heredó papá. Entonces, para que este gen supresor de tumor pierda su función, necesitamos que los dos estén mutados. Cuando hablamos de cáncer hereditario, por ejemplo, aquí en esta imagen está muy bien especificado. Cuando hablamos de cáncer hereditario, vamos a tener una primera mutación germinal. Esto significa que desde que se formó el cigoto ya venía con esa mutación. Y a lo largo de la vida puede adquirir una segunda mutación. Entonces, en este momento es lo que se conoce como la pérdida de heterocigosidad o el segundo golpe. El primer golpe ocurrió en una célula germinal
y la segunda mutación ocurrió a nivel somático. Como ahora los dos alelos están mutados, en ese momento pierde la función, ya no puede regular el ciclo celular a la negativa y entonces se puede desarrollar un tumor. Cuando hablamos de cáncer no hereditario o de cáncer esporádico, también hay mutaciones, solo que aquí las dos mutaciones ocurren a nivel somático. Entonces, es un individuo que nació con sus dos alelos normales, sin ninguna alteración, pero a lo largo de su vida desarrolló una primera mutación. Esa célula, igual, a lo largo de la vida desarrolló una segunda mutación, a partir de ese momento perdió la heterocigosidad y perdió la función, entonces es cuando se desarrollaría un tumor. Entonces, básicamente, aunque en los dos hay mutaciones, tanto en el hereditario como en el no hereditario, la diferencia es que en el hereditario ya nacemos con una primera mutación. Bueno, el individuo ya nace con una primera mutación, ¿no? Por eso es por lo que él es más susceptible o el riesgo que él tiene es todavía más elevado de desarrollar un segundo tumor porque pues desde sus primeras células y todas sus células ya vienen con una primera alteración. Básicamente cuando hablamos de cáncer nos debemos de referir a tres tipos de cáncer, que es el multifactorial o esporádico, el de tipo familiar y el de tipo hereditario. Cuando hablamos del multifactorial, como su nombre bien lo dice, son múltiples factores de riesgo que van a determinar que se presente la enfermedad o que se presente el cáncer, ¿no? Y estos están relacionados con la edad, con el tabaquismo, con las hormonas, con la contaminación, con el sedentarismo, con la dieta y todo esto en conjunto que van a interactuar con variantes génicas de baja penetrancia, ¿sale? Por eso es por lo que en conjunto, pues hay personas a las que van a fumar toda la vida y no les va a dar cáncer, pero va a haber otras personas que van a fumar a lo mejor menos, pero sí les va a dar cáncer, ¿no? Y entonces esto va a estar relacionado con estas variantes génicas, ¿no? Estas son las que van a determinar el riesgo que existe para que haya un cáncer o no, aunado a todos los factores los multifactoriales, ¿no? Cuando hablamos de un cáncer de tipo familiar, vamos a encontrar en una familia dos individuos con cáncer, pero que no se identifica un patrón de herencia como tal de tipo mendeliano. Y en general aquí la edad de presentación es la esperada para el promedio poblacional. Si por ejemplo están hablando de tal vez de cáncer de mama, pues tal vez se puedan encontrar a una mujer que tiene cáncer de mama, pero a los 60 años, ¿no? Que tal vez es la edad esperada en la que una paciente podría presentar. Bueno, también puede existir una etiología ambiental conocida, por ejemplo, en un paciente que sea fumador crónico y que desarrolle un cáncer de pulmón, o por ejemplo en un cáncer cérvico-uterino y la exposición al virus de papiloma humano, ¿no? Entonces aquí sí podemos tener una causa-efecto conocida y bueno, también es las variantes génicas que se comparten en la familia, ¿no? Al estar relacionados, pues vamos a compartir esas variantes y aparte va a haber un ambiente común, ¿no? Eso también puede incrementar el riesgo de que haya un cáncer de tipo familiar. Y el hereditario, que es el menos frecuente, en general se estima que es aproximadamente del 5 al 10% de los casos. Aquí cuando realizamos un árbol genealógico, claramente vamos a encontrar un patrón de herencia autosómico dominante, que es un patrón de herencia mendeliano, y la causa es porque existe una mutación germinal de alta penetrancia, que era la que les decía, ¿no? Es una mutación en la célula desde que un individuo nace, ya la tiene, ¿no? Todas sus células ya tienen esa mutación germinal. Y a lo largo de la vida va a desarrollar una segunda mutación que va a ser de tipo somático. Dependiendo de la mutación, es el tipo de cáncer que se puede llegar a desarrollar. Entonces, en general, les decía que hasta el 10% de los casos pueden ser de tipo hereditario, pero si estamos hablando de cáncer de ovario, puede representar hasta el 20% de los casos.
Este tipo de cánceres en general se consideran de alto riesgo y este tipo de individuos pueden llegar a desarrollar segundos o terceros tumores primarios, que en el caso de los esporádicos o familiares, esto es algo rarísimo. ¿En qué tipo de individuos debemos de sospechar de algún síndrome de cáncer hereditario? Generalmente el diagnóstico de cáncer va a ser a una edad más temprana. ¿Por qué? Porque les decía que en estos individuos ya van a nacer con una mutación y a lo largo de la vida desarrollan una segunda, ¿no? Entonces, al ya tener una, pues es más fácil que desarrollemos una segunda. Entonces, por eso la edad de presentación puede ser más temprana. Va a haber 2 o más tumores primarios en un mismo individuo, por la misma razón de que todas sus células ya tienen una mutación inicial. También es común que encontremos tumores bilaterales, por ejemplo, cuando hay órganos pares, como en retinoblastoma. En retinoblastoma, un individuo que haya tenido retinoblastoma bilateral, pues estamos obligados a pensar que sea un cáncer de tipo hereditario, que sean multifocales o multicéntricos, que haya 2 o más familiares con cáncer, puede ser el mismo tumor o con diferentes tumores, pero que estén relacionados con un síndrome de cáncer hereditario específico, por ejemplo, síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, o por ejemplo, Li-Fraumeni. Que haya tumores poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de mama en varones es algo rarísimo, o un cáncer medular de tiroides, también algunos de estos que son muy raros, también deben de sospechar de manera inicial en algún cáncer hereditario. Hay algunos grupos étnicos que son de mayor riesgo, esto debido a mutaciones fundadoras, como por ejemplo en judíos ashkenazis, en donde ahí se ha visto que tienen un riesgo incrementado para desarrollar cáncer de mama, ¿no? Por una mutación en BRCA1 o BRCA2. También cuando tengamos algún diagnóstico histológico de sospecha, como por ejemplo un cáncer de mama triple negativo o un carcinoma seroso papilar de alto grado en ovario. Cualquiera de estos datos nos debe de hacer sospechar que sea un síndrome de cáncer hereditario. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre los tipos de cáncer esporádico, familiar y hereditario? Les decía que lo más frecuente van a ser los esporádicos, ¿no? Esos van a corresponder hasta el 70%. Es lo más común que se van a encontrar. ¿Existe riesgo para otros familiares? En el esporádico es de acuerdo al riesgo poblacional para cada neoplasia, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un cáncer de próstata, pues en mayores de 60 años, pues va a ser el mismo riesgo que para cualquier persona mayor de 60 años, ¿no? En el familiar se va a incrementar un 10%, pero en el hereditario el riesgo de haber heredado la mutación es del 50%. Aquí es importante aclarar que lo que se hereda en este tipo de cánceres, en los de tipo hereditario, es una mutación, ¿sale? Se hereda esa primera mutación. Y como lleva un tipo de herencia clásico, autosómico dominante, entonces el riesgo de heredar esa mutación en cada embarazo es del 50%. Tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer, pero no heredan el cáncer, solo heredan la mutación, pero como ya vimos, el riesgo va a ser muchísimo más alto que el de la población general, ¿okay? Las medidas de prevención para familiares en los tipos de cáncer esporádico y familiar, pues en general es el mismo que el de la población general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están hablando de cáncer de mama, pues solamente son las mastografías, dependiendo del grupo de edad, o ultrasonido, dependiendo del grupo de edad. Sin embargo, si es un cáncer hereditario, pues lo ideal es hacer diagnóstico molecular para poder identificar cuáles son los otros individuos de la familia que se pudieran encontrar en riesgo y poderles hacer el diagnóstico. Las variantes genéticas, tanto en los esporádicos como en los familiares, se deben a polimorfismos. Los polimorfismos en general son cambios en la secuencia de DNA, pero no necesariamente van a causar enfermedad. En este caso, incrementan un poco el riesgo, pero en general son mutaciones de baja penetrancia. Esto significa que aunque la tengan, no necesariamente van a desarrollar el tumor, o el riesgo es muy, muy bajo.
Sin embargo, en el hereditario sí hay una mutación patogénica y que sí está relacionada con el desarrollo de cáncer. El riesgo de una segunda neoplasia, tanto en el esporádico como en el familiar, es algo rarísimo, o sea, es igual que en la población general, la verdad es que es algo muy, muy raro. Sin embargo, en el hereditario sí es algo frecuente que ocurra. El estudio molecular en general no está indicado ni en el cáncer esporádico ni en el familiar. Sin embargo, en aquellos en los que sospechamos que sea hereditario, sí está indicado. ¿Cuándo debemos derivar al servicio de genética a un paciente oncológico? Entonces es cuando haya una edad de presentación a edades muy, muy tempranas, ¿no? Antes de lo esperado para el promedio de presentación del cáncer. Y esto es para cada tipo de cáncer. Entonces, por ejemplo, para el cáncer de mama, en menores de 50 años, pero en promedio ellos van a presentarlo como a los 35 años. En el cáncer de próstata, en menores de 60 años, pero en promedio lo pueden llegar a presentar como a los 50 años. Que haya presentación del mismo tipo de cáncer en varios miembros de la misma rama familiar, o sea, que sea rama materna o rama paterna. Que haya presentación de varios tumores malignos conocidos de un síndrome particular en una rama de la familia, por ejemplo, que sea de, no sé, síndrome de Li-Fraumeni o síndrome de von Hippel-Lindau. Etnicidad, o sea, si tenemos a una paciente que sea, por ejemplo, de un grupo étnico específico como los judíos, pues también debemos de derivar al paciente, ¿no? Que sea una presentación rara o inusual, como les había mencionado, un cáncer de mama en varones, pues también inmediatamente. Un diagnóstico patológico, como por ejemplo un triple negativo de mama, que haya múltiples tumores primarios, que haya síndromes genéticos o dismorfias, por ejemplo neurofibromatosis, que también tiene un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de mama, o que haya dudas del paciente sobre herencia y cáncer, ¿no? Siempre que estamos ante un paciente con cáncer hereditario, hay que hablar con la familia, porque en ocasiones puede haber riesgos incrementados, ¿no? Y es importante explicarles cuáles son esos riesgos y qué tipo de pruebas se pueden llegar a ocupar para hacer el diagnóstico, para disminuir esos riesgos y en caso de que lo llegara a presentar en algunas ocasiones para el tratamiento. Entonces, los estudios moleculares se indican para aquellos individuos con historia familiar o personal que haga sospechar de una entidad hereditaria. Cuando esta prueba ayude al diagnóstico o influya en el manejo médico o quirúrgico del paciente o la familia. Y siempre es importante que exista el asesoramiento genético antes y después de la prueba, porque es importante explicarle al paciente cuáles son los alcances de esta prueba, ¿no? En ocasiones, bueno, actualmente ya hay paneles multigenes, ¿no? Son una maravilla porque nos ayudan a diagnosticar más, pero también tenemos el inconveniente de que nos muestran muchísima información, ¿no? Y que esa información no la conocemos al 100%, ¿no? Entonces hay muchas variantes que se pueden encontrar que no nos van a indicar un diagnóstico, ¿no? Pero no sabemos si más adelante se sepa si realmente está relacionada con la enfermedad. Entonces, pues siempre es importante poderle explicar cuáles son los alcances y cuál es el beneficio de obtener un resultado de esta prueba. Que, bueno, en general existen 3 tipos de estudios moleculares que se pueden realizar, que pueden ser los estudios moleculares como parte del manejo clínico, por ejemplo, el síndrome de cáncer de mama y ovario, en aquellos estudios moleculares con beneficio clínico demostrado, pero que no se usan de manera estandarizada, como por ejemplo en neurofibromatosis, o aquellos estudios moleculares en los que se pueden realizar, pero el beneficio clínico es incierto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué por ejemplo, como para cáncer de mama y ovario sí se ocupa como parte del manejo clínico? Bueno, pues porque aquí nos ayuda para el pronóstico, nos ayuda para el tratamiento y nos ayuda también para estudiar al resto de los familiares, ¿no? En neurofibromatosis, ¿por qué no se usa de manera estandarizada?
Pues porque el diagnóstico en este es más clínico, ¿no? La realidad es que puedes hacer el diagnóstico clínico, no necesitas una prueba molecular para hacerlo y sabes que tiene el riesgo incrementado de desarrollar algunos tipos de tumores y eso les puedes dar manejo clínico aún sin la necesidad de un estudio molecular. Y en las que el beneficio clínico es incierto, pues la realidad es que aunque les hagas tú el diagnóstico, eso no va a modificar, bueno, aunque le hagas el diagnóstico molecular, eso no va a modificar en nada el pronóstico ni el manejo, por eso es por lo que todavía es incierto ahí. Entonces, este tipo de estudios se encuentran disponibles. También parte del problema, pues, es el costo, ¿no? La realidad es que son un poco inaccesibles todavía. Pero bueno, poco a poco ha ido mejorando eso. El manejo que requiere un paciente con cáncer hereditario, pues es multidisciplinario, ¿no? Desde la valoración, el diagnóstico, el tratamiento, la vigilancia y la prevención. Entonces requiere el manejo de múltiples especialistas, como el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el gineco-oncólogo, el radio-oncólogo, psico-oncólogo, nutriólogo y el genetista. La verdad es que requiere manejo por múltiples especialidades. Ahorita les van a presentar unos casos clínicos para que esto sea un poquito más práctico y les quede un poquito más claro en qué tipo de casos deberíamos de estar entonces sospechando tal vez de algún tipo de cáncer hereditario. Quisiera agradecer a los organizadores del curso, al doctor Guzmán Trigueros y a todos los organizadores por la invitación. Realmente, pues sí, el cáncer es un tema fundamental, pues tanto desde el punto de vista de salud pública como en general en la atención clínica, al ser generalmente enfermedades crónicas que requieren un manejo multidisciplinario y pues que empieza desde el primer nivel de atención. Entonces, pues después del excelente panorama general que nos dio la doctora Maura Robledo con respecto a pues las definiciones y las características del cáncer hereditario, vamos a ver algunos casos clínicos. Son casos de la literatura, como mencionó el doctor Guzmán, pues llevamos año y medio aquí en el hospital. Esperamos que para el cuarto curso tengamos casos vistos en el hospital. Ya estamos empezando a hacer a recabar pacientes para estudio molecular en el marco de un protocolo de investigación. Entonces, estamos muy seguramente dentro de poco tiempo podremos presentar casos clínicos propios del hospital. Ahorita, escogí algunos casos de la literatura que pienso que pueden ser bastante ilustrativos. Entonces, bueno, el primer caso es un masculino de 8 meses que se presenta con su pediatra por temblores esporádicos de extremidades superiores e inferiores de 6 semanas de evolución. Realmente, pues el embarazo estuvo complicado por lupus materno, pero pues realmente llevó buen control, tuvo un nacimiento de término, fue nacimiento vaginal espontáneo y pues en cuanto al nacimiento no hay
antecedentes que llamen la atención, tiene sus hitos de desarrollo acorde a un lactante de 8 meses e inmunizaciones completas. Su exploración general y neurológica no presentó alteraciones, pero tenía un antecedente muy importante. Una media hermana fallecida por sarcomatosis meningia diseminada a los 8 meses de edad. Entonces, ante este antecedente y bueno, pues el motivo de consulta, que era una afectación neurológica, pues el pediatra solicita una tomografía computada. Entonces, en la tomografía se observa un área de reforzamiento en el cuerno posterior derecho. Se le da seguimiento con resonancia y pues particularmente al medio de contraste se ve un reforzamiento importante. Es una tumoración que no alcanza los 2 centímetros en ninguno de los sentidos, pero bueno, sin embargo, pues que se puede observar claramente por estudios de imagen. Se decide realizar una craniotomía como diagnóstico y terapia. Durante la craniotomía, guiada por ultrasonido, pues hay un aparente retiro del tumor. Y el diagnóstico patológico es de papiloma del plexo coroide. Después de la intervención, el paciente recibe un ciclo quimioterapéutico con ciclofosfamida, vincristina, cisplatino y etopósido. Requirió dos descompresiones adicionales, desarrolló atrapamiento del cuerno posterior, pero bueno, después de eso y bueno, hasta donde se reporta el caso, la evolución del paciente fue favorable. Pues digamos, este es un tumor poco frecuente. Tenemos un antecedente familiar de una hermana también afectada a edad temprana con un tipo de tumor también poco frecuente, incluso para niños. Y por si eso fuera poco, la abuela padeció múltiples cánceres primarios. Entonces, aquí tenemos la genealogía de la familia. La hermana afectada, en realidad, valga la aclaración, en realidad es media hermana. Entonces, ambos hermanos están relacionados por el papá, que es el individuo 2B, que se observa aquí. Entonces, el individuo 3A es la hermana que falleció por sarcomatosis meningia. El individuo 3B es nuestro probando, es decir, nuestro paciente que nos hace estudiar a toda la familia y que como mencionamos, desarrolló un carcinoma de plexo coroide a los 8 meses de edad. Los padres que están, no especifican en el caso, pero dicen que están en sus 20s, tienen 20 y tantos años, no tienen ningún antecedente de cáncer, pero la abuela materna y bueno, justamente el papá es realmente el pariente en común que tienen ambos niños afectados. La abuela paterna presentó cáncer de mama bilateral, cáncer de colon, cáncer de ovario. Realmente es un portento esta señora que sobrevivió a tantos tumores. Y en la abuela materna se había realizado mutaciones de BRCA1, BRCA2, MLH1 y MLH2 sin que se encontrara ninguna mutación. BRCA1, BRCA2 pues son los genes más comúnmente mutados en el síndrome de cáncer y ovario hereditario.
y pues se encontró normal en la abuela materna del probando, en el individuo 1A, y MLH1 y MLH2 son los cánceres más frecuentes mutados en el síndrome de Lynch, que se caracteriza principalmente por cáncer de colon, cáncer de endometrio y inestabilidad microsatélite. Los casos que siguen, pues vamos a ver esto. Pero bueno, en esta paciente no se encontraron mutaciones en ninguno de estos 4 genes. Y bueno, realmente por los tipos de cánceres y la presencia de tumores en sistema nervioso central a la edad temprana, una posibilidad muy fuerte es un síndrome de Li-Fraumeni o Li-Fraumeni-like, que está causado por mutaciones en P53. A la abuela materna en su momento se le solicitó búsqueda de mutaciones en TP53, sin embargo recibía atención por seguro privado y no se aceptó que se realizara. Pues ya con el niño afectado, pues en ya pues muchos años después sí se realizó finalmente el estudio molecular para TP53 y se encontró un cambio en la posición 13.071 de adenina por timina, que representa un cambio de aminoácido de asparagina por isoleucina en la posición 131, ¿no? Entonces, este primer número representa la posición en el ADN y lo que está entre paréntesis es el efecto que esto tiene en la proteína, ¿no? Como todos sabemos, pues, bueno, este gen en particular codifica para la proteína TP53 y bueno, y se encontró este cambio, el cual es una mutación nueva. Sin embargo, bueno, por la forma en que está segregando, presente en la abuela, presente en el papá, todavía sano, es muy probablemente que sea patogénica, ¿no? Aunque no se había reportado como patogénica previamente, muy seguramente es una mutación patogénica. Y bueno, en el paciente ya no se buscó la mutación. Es delicado hacer estudios moleculares en niños. Definitivamente padecimientos que no, niños todavía asintomáticos, ¿no? Que no es el caso, en esta situación no es el caso, pero cuando los niños no están afectados y no hay un tratamiento específico, no está recomendado hacer estudios moleculares hasta que a la mayoría de edad o que el paciente lo especifique claramente, que desea realizarse un diagnóstico molecular presintomático. En este caso, que ya es un paciente afectado, habría justificación para realizarle estudio molecular. Probablemente lo que se consideró aquí es que realmente el diagnóstico ya estaba claro, ¿no? Que realmente se trata de una mutación de TP53 y que realmente no iba a cambiar el manejo, y pienso que por eso ya no se buscó la mutación en el probando, aunque repito, se encontró en la abuela materna y en el padre. Y bueno, fíjense que justamente el padre tiene la mutación y pues no ha desarrollado cáncer. Como buen síndrome de cáncer hereditario, uno puede tener una mutación causal y no estar afectado hasta una edad más avanzada, o incluso puede nunca afectarse, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama se considera las mutaciones de BRCA1, BRCA2, el riesgo de cáncer a los 60 años rondan el 80%, ¿no? Entonces, hay un porcentaje que, a pesar de tener una mutación causante de cáncer hereditario, no desarrollan cáncer, ¿no? Entonces, este sujeto, el papá, el sujeto 2B, es joven, no sabemos si va a desarrollar cáncer en un futuro, hay que mantenerlo en vigilancia.
Y bueno, de acuerdo al tipo de mutaciones de TP53, el tipo de cánceres que hay que vigilar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esto es común, ¿no? Encontrar sujetos que han heredado una mutación causante de cáncer hereditario y que no han desarrollado cáncer, ya sea por edad o puede ser que sí, que efectivamente no tenga penetrancia esa mutación en ese individuo, pero sí en otros miembros de la familia. Y bueno, un punto muy importante es que a partir de que se vio que es un síndrome de cáncer hereditario, que es un paciente que seguramente tiene una mutación en TP53, entonces en el probando, en el sujeto 3D, se consideró que ya no estaban indicados ciclos de quimioterapia, porque esto pues favorece la aparición de tumores típicos de linfoma como sarcoma, leucemias linfocíticas especialmente. Entonces ya se consideró que este paciente, el probando, el que inició el estudio de la familia, solo iba a recibir manejo quirúrgico y bueno, hasta donde reportan los autores, era suficiente el manejo quirúrgico. Entonces, el linfraumeni es probablemente el primer síndrome de cáncer hereditario que se describió. Es más frecuente el síndrome de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar son más frecuentes, pero el linfraumeni probablemente fue el primero que se describió, o tal vez junto con retinoblastoma, por la gran variedad de cánceres y lo agresivo de este síndrome, ¿no? Y el hecho de que sean cánceres poco comunes. Entonces, el típico del linfraumeni es el sarcoma, y hay criterios clínicos, que es un probando con sarcoma antes de los 45 años, familiar de primer grado con cáncer en igual antes de los 45 años, y familiar de primero o segundo grado de la misma rama que el familiar del punto 2, con sarcoma a cualquier edad o cualquier cáncer antes de los 45. Entonces, se puede hacer un diagnóstico clínico de linfraumeni. El diagnóstico molecular nos va a apoyar a identificar otros familiares en riesgo. Y sobre todo, ante la posibilidad de un familiar no recibir el alelo mutado, pues ese familiar poder estar más tranquilo, tener el seguimiento para cáncer que tendría cualquier persona. Y también hay un linfraumeni-like, en donde los criterios son probando con cualquier cáncer o sarcoma en la infancia, tumor cerebral o tumor adrenocortical antes de los 45, familiar de primero o segundo grado con cualquier cáncer típico del linfraumeni, que son sarcoma, mama, tumor cerebral, leucemia o carcinoma adrenocortical a cualquier edad, y familiar de primero o segundo grado de la misma rama con cualquier cáncer diagnosticado antes de los 60. Entonces, pues la familia que presentamos aquí cumple estos criterios, ¿no? Y realmente no está muy clara la diferencia entre linfraumeni y linfraumeni-like. Ambos son causados por tumores en P53. Digamos que podría ser formas de presentación, no se ha relacionado tampoco a mutaciones específicas de TP53, pero podría, tal vez haya genes modificadores distintos a P53 que hagan que el fenotipo sea un poquito diferente en unas familias. ¿Ok? Entonces, bueno, conclusión de este primer caso, pues el diagnóstico molecular oportuno puede ayudar al diagnóstico de familiares cercanos y orientar con respecto al tratamiento. Digo, en este caso, al probando se decidió ya no darle quimioterapia. Esta es la publicación por si la quieren revisar, la patología, aspectos quirúrgicos,
Pues yo aquí me enfoqué más a la parte genética, ¿no? Pero realmente es un abordaje multidisciplinario. Y vamos al siguiente caso. Okay. Bueno, nos queda poquito tiempo, entonces me voy a ir un poquito más rápido. Aquí, en este caso, pues es un probando masculino de 18 años, otra vez cáncer a edad temprana, con adenocarcinoma de colon ascendente, T3N1M0. Seguramente les van a hablar más de esta clasificación, pero bueno, la T se refiere al tamaño del tumor, la N a la presencia de nódulos y M a metástasis. Entonces es un tumor de tamaño considerable, con invasión a nódulos local y sin metástasis, ¿no? No tiene antecedentes familiares de cáncer, pero el síndrome de Lynch, que les mencioné anteriormente, tiene una característica que es inestabilidad microsatélite. En este caso se presentó en 6 de 6 marcadores, ahorita les vamos a mostrar. Y sin expresión por esto en inmunohistoquímica, buscando las proteínas, no se encontraron estas dos que normalmente deberían estar, MLH1 y PMS2, y las otras dos que también deberían estar, MSH2 y MSH6, esas sí estaban, ¿no? Entonces, 2 de las 4 proteínas buscadas que deberían estar no estaban. La inestabilidad microsatélite es algo que se presenta en los tumores. Los microsatélites son repetidos de ADN que cuando ocurren defectos en la reparación del ADN, estos repetidos se van amplificando. Entonces, de ahí el nombre de inestabilidad, porque en lugar de tener una longitud definida, que pueden ser 15, 20 bases, 30, dentro de los tumores el número de repetidos es variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno son distintos microsatélites que se encuentran en distintas partes del genoma. Este es tejido normal, tejido tumoral. Aquí no vemos inestabilidad microsatélite y aquí sí. Aquí vemos una cierta longitud de repetidos y en el tejido tumoral inestabilidad, es decir, repetidos de distintas longitudes. El siguiente marcador lo mismo. Tejido normal, tejido tumoral sin inestabilidad microsatélite y otra vez tejido normal sin inestabilidad y aquí otra vez los microsatélites que adoptan distintos tamaños. Entonces, esto pues tiene relativamente poco que se describió, o sea, es de este siglo y es algo que se busca en los tumores de colon, pues ya cada vez de forma más rutinaria y la presencia de inestabilidad microsatélite, pues es un indicador de posible síndrome de Lynch. Y digamos, para tener más precisión, como el síndrome de Lynch está provocado por mutaciones en genes que reparan el DNA, en particular los malos apareamientos de pares de bases. Entonces, estas son las más frecuentes, MLH1, MSH2, MSH6 y PM6. Y esta técnica es inmunohistoquímica, es decir, mediante anticuerpos específicos buscar si estas proteínas están presentes en el tejido tumoral, ¿no? Y esta marca café, esta tinción café, nos indica que sí están presentes las proteínas y la contraparte nos indica que no. Entonces, como les mencioné, en este paciente no estaba presente ni MLH1 ni PMS2. Ahora, en este caso, pues no hubo, se secuenciaron estos MLH1 y no se detectaron mutaciones patogénicas, se detectaron polimorfismos. Cada vez los estudios moleculares van a ser más comunes y entonces es importante tener presente que hay variación normal en el ADN, incluso en este caso es una variación que causa un cambio de aminoácido de leucina valina
y sin embargo no es patogénica. Este conocimiento se ha ido acumulando. Ya hay bases de datos como CGI, como COSMIC, donde uno puede verificar si los cambios se encuentran en tejidos normales o no. Entonces, en este caso no hubo mutaciones. En MLH1 se encontraron estas dos variantes y la secuenciación pues te puede decir si hay un cambio de base a otra, pero delaciones, duplicaciones, arreglos grandes no se pueden detectar por secuenciación, pero existe otra técnica que es MLPA y tampoco se encontraron defectos, ¿no? Entonces, aunque no está presente la proteína en el tumor, no está MLH1 en el tumor, a nivel de ADN no se encontraron alteraciones, ¿no? Este es el gen MLH1, entonces aquí vemos su ubicación y aquí vimos esta región que está marcada en rojo es la región promotora. La región promotora es la encargada de que el gen sea transcrito, de que el gen sea leído, convertido en RNA y después en proteína. Entonces aquí tenemos la región promotora y lo que hicieron los autores fue verificar si había, cómo era el estado de la metilación de esta región. La metilación de las regiones promotoras puede hacer que los genes se silencien, entonces que ya no se expresen los genes. Y en este caso, pues efectivamente en distintos tejidos, en sangre, en mucosa oral, en folículos, encontraron metilaciones en esta región. Esto es una técnica de secuenciación especial que es difusulfito y encontraron que una parte pues del ADN extraído presentaba metilación en esta región promotora. Ahora, el siguiente paso fue verificar qué estaba pasando con la expresión, ya que identificaron que había metilación en la región promotora en varios tejidos, quisieron verificar qué estaba pasando con la expresión. Entonces, como ya les mencioné, este paciente tenía variantes genéticas normales, entonces este es un recordatorio de qué es un SNP. Un SNP es una variación generalmente no patogénica que puede estar asociada a enfermedades, pero no con un carácter mendeliano. Entonces, aquí tenemos un individuo homocigoto para el alelo C, digamos, o homocigoto para el alelo T, y aquí un heterocigoto TC. Entonces, este es un ejemplo de un SNP. Y lo que hicieron los autores fue determinar este SNP primero en el tejido, por ejemplo, mucosa gástrica normal y en el tumor. Ya se sabía por sangre que era heterocigoto, entonces aquí presenta ambos, tanto A y G. En el tumor solo presenta el A, entonces no está presente el alelo G. Esto nos pudiera sugerir pérdida de heterocigosidad, como nos mencionó la doctora Maura Robledo, es decir, que únicamente un alelo sea el que se encuentre dentro del tumor. Y aquí lo que hicieron fue probar el RNA mensajero, ¿sí? Y el RNA mensajero solamente tiene, de saliva y de sangre periférica, solamente tiene el alelo G. ¿Esto qué nos sugiere? Nos sugiere que en los tejidos normales, en la mayor parte de los tejidos del cuerpo, hay uno de los dos pares del gen MSH1 está silenciado por cuestiones de metilación. Es el par que lleva el alelo A y en el tumor solo está el alelo G, perdón, y en el tumor solo está el que lleva el alelo A.
¿Esto qué nos quiere decir? Que muy probablemente el tumor no está expresando MSH1 por este cambio en la metilación. Entonces, el siguiente caso es muy similar, lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero bueno, lo que creo que nos podemos llevar de este caso, el silenciamiento génico, al igual que las mutaciones, es algo que ocurre de forma somática en los tumores, pero en casos realmente poco especiales o en casos extraordinarios en los que no se encuentran mutaciones del ADN, pudiera ser un silenciamiento génico constitutivo, un silenciamiento génico que como las mutaciones del cáncer hereditario se encuentra en todas las células. Y entonces tienen características clínicas similares a los que portan mutaciones de cáncer hereditario, como ser jóvenes o tener más de un cáncer primario. Entonces, en este caso, es poco frecuente que haya más de un familiar afectado, aunque también hay reportes de transmisión atípica de epimutaciones y bueno, entonces definitivamente el hecho de que nosotros encontremos sobre todo en un paciente joven, el hecho de que no encontremos mutaciones en estudios de secuenciación o de rearreglos, pues no descarta que haya una alteración constitutiva en el paciente. Esta es la publicación, por si la quieren revisar. Y pues, por lo pronto... Hola, buenos días. Yo soy la doctora Fernanda Camarillo. El día de hoy les voy a hablar sobre una breve introducción de lo que veremos la próxima semana en la sesión general con el tema de Aplacovid. Aplacovid es una app móvil para la detección de contactos con COVID-19. ¿Cómo nos puedes ayudar? De una manera muy fácil y muy sencilla. Solamente tienes que descargar o instalar Aplacovid desde tu celular, ya sea en Android o iOS. Como es una prueba piloto que se está manejando dentro del hospital, pues tienes que descargarlo escaneando el código QR que va a aparecer en distintos puntos en el hospital y darle a aceptar en mantener tu ubicación y el Bluetooth encendido. No recolectamos ni divulgamos tu ubicación o algún otro dato personal. Cualquier duda puedes consultar nuestra política de privacidad. A partir del 29 de noviembre estaremos realizando la prueba de detección de COVID-19, que es el PCR, en el edificio de enseñanza en el Laboratorio de Biología Molecular para la toma de muestra. En dado caso de que resultes positivo, se te dará un código de verificación, el cual debes de ingresarlo a Aplacovid y es el que te notificará y también a los otros dispositivos que estuviste en contacto con un paciente positivo. También se te notificará el tiempo y la distancia de contacto que estuviste con él. Los espero para más información la próxima semana en la sesión general y recuerden que en el HRI nos cuidamos todos. Agradecemos la participación de la doctora Maura Robledo y del doctor Luis Macías sobre este interesante tema relacionado con el cáncer hereditario. Definitivamente hemos aprendido muchos conceptos de interés para todos y les extendemos una constancia de su participación en esta sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. A todos los que nos siguen, los invitamos el próximo miércoles a sintonizarnos por este mismo medio. Que tengan un lindo día.